doctor me dice, puede haber el caso de que tenga trisomía 21 y puede ser que no. En ese rato te pone en shock porque es la primera vez que ves a tu bebé. Me dijo, tu bebé tiene síndrome de Down, no es mosaico y es niño. Y yo me puse a llorar en ese momento y le dije, pero yo no quería saber si era niño o niña todavía. Cuando sus papás vinieron, me acuerdo que entraron a la casa y yo llevé al bebé y estaba con miedo. Yo sí sentía miedo, no sé si él, pero yo sí sentía un poco de miedo que de repente no lo quieran o lo rechacen. Y me acuerdo cuando la primera vez su mamá lo cargó, lo vio a Luca y le dice, ay, mi chinito bonito, y lo cargaron con tanto amor, con tanta alegría, que yo dije, ¿se habrán dado cuenta? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Catarsis. Yo soy Kiara y hoy día tenemos aquí a Raiza, que es una mami de un bebé precioso que he tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, lo vi ahí de lejos con toda su mancha de amiguitos en un evento que hizo Andrea, que es Andrea de las Aventuras de Oliver T21. Y fue por el Día del Síndrome de Down del año pasado. Y felizmente Raiza nos escribió, nos compartió su historia y creo que es importante siempre compartir más testimonios de maternidad porque todas las maternidades son diferentes. Así que te agradezco mucho por venir, por contarnos su historia y compartirnos un poco de tu Luca. Sí, gracias por la invitación. Sí me gustaría compartir la historia de Gianluca porque creo que puede ayudar a muchas mamás que tienen muchas dudas, porque sé que todas al inicio tenemos un poco de miedo, pero no hay nada que temer, de verdad. Todo va a estar bien. Bueno, cuéntanos quién eres hoy día. Bueno, me llamo Raiza Pisfil. Hoy día tengo 34 años. Tengo a Gianluca que tiene 4 años y una bebé que está por venir. Bueno, me dedico ahorita solamente a Gianluca. Dejé el tema del trabajo de lado. Bueno, tuve una mala experiencia en una empresa en la que trabajaba. Fui despedida por estar embarazada. A pesar de que mi jefe sabía que había cierta sospecha de la condición, no lo tomó de buena manera. Si bien es cierto, puse una denuncia y hasta ahora que ya tiene Luca casi 4 años, recién se está resolviendo todo ese caso. Bueno, sí, es un tema interesante que también me gustaría que toquemos porque, de hecho, tú has luchado para que se haga justicia en este tema, pero no mucha gente sabe que se puede. No. O igual por lo complicado y todo lo que involucra estar en un proceso como este, lo dejan. Sí, y muchos piensan también que es costoso o que te puede pasar algo porque si bien es cierto la empresa cuando en ese momento te notifica te dice fírmame esto rápido y ya y se resuelve todo y en ese momento te quedas en shock o a veces no sabes cómo reaccionar. Claro, pero todos sabemos, o bueno, todos deberíamos saber que una empresa no puede despedir a una mujer embarazada. Sí, así Ni estés en periodo de lactancia, exacto. Bueno, cuéntanos de ti antes de tu embarazo, cómo era tu vida, cómo eras tú. Bueno, yo siempre he trabajado en el área comercial, soy ingeniera industrial. Me he desenvuelto, creo que un aproximado de 3, 4 años antes de ser mamá. Y bueno, después me enteré de la noticia de que era mamá y obviamente te cambia toda la rutina, todo tu vida, porque antes podía hacer un montón de cosas como vas al trabajo, vas al gimnasio, bailaba estileto, me gustaba bailar reggaetón estileto, era full actividades, ¿no? Llegaba a mi casa y solamente para dormir y ya, hasta que te toca ser mamá y dices, no puedo estar haciendo estas cosas en tacos. ¿Cómo te enteras que viene Luca? ¿Fue un bebé que fue planeado o de repente no fue planeado, pero bueno, fue deseado? No fue planeado al 100%, fue algo que como, bueno, en ese entonces mi pareja, pero ahora mi esposo, lo hablábamos de broma, hasta que un día nos hicimos la prueba y sí era positivo, entonces dijimos como que, bueno, ahora hay que ver qué hacemos, Claro. pero siento que llegó a cambiar nuestras vidas por completo y tanto a la familia de él como a mi familia, llenarnos de una felicidad tremenda. Tú estabas embarazada de Luca a los 29, 30. Sí. O sea, era una edad en la que... Sí, ya no era un embarazo adolescente. Ya no, tan adolescente. No. Claro, no, ya definitivamente no era un embarazo adolescente. ¿Cómo lo tomaron los dos cuando se enteraron? Nos sorprendió, sí.
pero fue algo bonito porque eran, como te digo, no eran cosas que habíamos hablado antes, ¿no? Siempre decíamos, ¿y si tenemos un bebé? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Claro, no era Hasta una mala que, noticia. no era una mala noticia. Eh, Primero nos enteramos nosotros, bueno, sus papás viven en el extranjero, entonces no sabían nada. Yo les conté a mis papás, creo que cuando tenía 8 semanas, 9 semanas. Pero a ellos tal vez les chocó un poquito más porque no lo esperaban. Creo que ellos siempre pensaban que yo iba a ser la niña de casa, que se iba a quedar con ellos a vivir soltera para siempre. Pero después poco a poco lo fueron asimilando. Y bueno, cuando llegó el momento de contarle a los papás de mi esposo, ellos sí se murieron de alegría. Estaban felices. Sí, estaban muy felices. Ellos no viven acá, pero sí, sí sentimos su felicidad por completo. ¿Cómo fueron tus primeras semanas de embarazo? La verdad es que yo me enteré un poco tarde. Ujú. Bueno, suelo ser como irregular. Entonces, creo que me enteré ya cuando tenía unas 8 o 9 semanas. Fue como 2 meses. Sí, entonces ahí ya me programan la primera ecografía, que es la genética. Y bueno, fuimos tranquilos, ¿no? A ver cuánto tiempo en verdad tenía y todo eso. Y cuando me están haciendo la ecografía, el doctor me dice, bueno, si acá está pasando algo raro, me dice, de repente puede ser que sea dentro de lo normal o puede ser que no, porque a los bebés les hacen el tema de la translucencia nucal. Sí. Entonces, el límite creo que es 3 milímetros. Y el doctor me dice, está en 2,9. Puede haber el caso de que tenga trisomía 21 y puede ser que no. Entonces, lo mejor es que hagas la prueba con un doctor, un ecógrafo que es especialista en genética. Y yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, en ese rato te pone en shock porque es la primera vez que ves a tu bebé. Ujú. Y Esa es que la primera ecografía. es la primera Ajá. ecografía que te toca. Entonces, en la misma primera ecografía te dicen, puede ser que tenga trisomía 21, ya te quedas. Y en ese momento que me dijeron eso fue que yo les fui a contar a mis papás porque yo me sentía mal. Y les dije, estoy embarazada y creo que mi bebé tiene síndrome de Down. Entonces, era una noticia fuerte. Sí, es una noticia Sí. fuerte y también desconcertante por lo pronto que te lo Y la dijeron, al menos como incertidumbre. sospecha, claro. Claro, es la incertidumbre de no saber si sí o si no, o sea, a qué me preparo, ¿no? Ujú. Y bueno, en ese momento mi esposo se queda callado porque suele llevar las cosas así, creo, como en silencio para no afectarme a mí. Y bueno, buscamos al especialista que nos recomendaron, cambié de doctor también en la clínica y llegó el momento de la ecografía y el doctor me dice lo mismo, ¿no? O sea, hay cierto riesgo, sí, porque de nuevo me sale 2,85. O sea, los límites eran muy, muy, muy pequeñitos. Estaba a punto de salirse del límite, pero estaba dentro del límite. Claro. Entonces, Quedaba la duda. sí. Y yo salí de esa ecografía, me acuerdo que fuimos a comer algo y le digo, no, ellos están mal, les digo. No creo que sea verdad. Voy a llamar a otra clínica. Y llamé a otra clínica en la que yo había nacido, que era el hogar de la madre en Miraflores. Y le digo, necesito hacerme una prueba, genética. Y ya, sí, puede venir ahora en 1 hora. Yo ya, y fui. Y me dijeron lo mismo. Hay sospechas. Puedes hacerte una prueba de sangre, me dijeron, si quieres descartar. Y yo les dije, ya, ok, ya sí regreso, porque ya no quería, ya, o sea, en ese momento estaba como traumada, Ujú. porque ya 2 veces me dicen lo mismo. Y cuando le comenté a mi mamá me llevó a una ginecóloga que ella conocía, ¿no? Que era, bueno, de años. Me citó en otra clínica en otro día y me dijo, puede ser también. Pero nadie me decía Nadie- sí. Claro. O sea, nadie te decía sí. Entonces regresé con el doctor que me estaba viendo y el doctor me dice, bueno, tienes opción de saber, de hacerte una prueba o esperar y pasar el embarazo y enterarte cuando nazca. Pero Tú, es bastante, ¿no? Lo que sí. pide el doctor, porque Claro, esperar con la sí. incertidumbre y el estrés. Y yo dije, no creo que sea buena idea porque no voy a disfrutar el embarazo así. Ujú. Y bueno, me explicó más o menos cómo era la prueba, ¿no? En este caso no era la de sangre, sino era la amniocentesis. Claro. Que es un Y poco más invasiva, invasiva, sí. sí. Pero el doctor te lo explica así nomás.
Entonces, No, como, o sea, por encima. sí, como que te dice, sí, es algo rápido, sacan líquido amniótico del bebé y lo analizan y demora 2 a 3 semanas en darte el resultado. Y yo, ya, pero no me imaginaba que la magnitud de la prueba. Entonces, me dicen, tienes que pasar por consultoría genética. Y ok, programo la consultoría genética y llega el especialista, el que me sacó la ecografía, la segunda ecografía. Y el doctor me dice, mira, yo he hecho esto varias veces, no he tenido ningún aborto. Y yo, ¿hay riesgo de aborto? Y me dice, sí, lamentablemente el porcentaje hay riesgo de aborto. Introducen una aguja por la barriga de la mamá y ahí sacan el líquido amniótico para que puedas analizar el ADN y ver los cromosomas del bebé. De hecho, muchas mamás deciden no hacerlo porque justamente existe este El riesgo, riesgo. que no es súper alto, pero igual es parte de lo que Sí, puede pasar. sí existe el riesgo. Ujú. A mí me lo informaron al menos. Sentí bastante confianza con ese doctor y con el doctor que me veía. Mi doctor también, el de cabecera, tenía una hermana, bueno, tiene una hermana con síndrome de Down y es mayor. Y me dijo, ella nos ha inspirado para que podamos ser médicos porque su mamá se dedicó a ella, era doctores. Entonces Y me dio era esa genetista. confianza, sí, y me dio esa confianza y me dijo, mira, yo te estoy recomendando con tal genetista porque sé que es bueno, sé que ha tenido, todos sus amniocentesis han sido casos de éxito. Entonces, piénsenlo, ¿no? Regresan cuando tengan la respuesta, porque Ujú. aparte de tener una respuesta había que hacer papeleo con el seguro, porque yo estaba cubierta por el seguro de mi esposo del trabajo, por el Ujú. EPS. Por la peste. Ajá, entonces había que ver si cubría, si no cubría, cuánto salía el precio y todo eso. Ujú. Porque tengo entendido, no sé cuánto esté en realidad, pero creo que es un coste elevado cuando tú tienes que pagarlo sin seguro, ¿no? Sí, 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 pero felizmente en ese momento sí tuvimos una buena cobertura del seguro, Súper. que fue un monto alto, pero no era el monto exorbitante que ¿Qué puede deberíamos haber ser? pagado, Ujú. ¿no? Si fuera un particular, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que ese día salimos y lo conversamos y yo le dije, yo quiero saber, o sea, no voy a poder vivir sin saber si sí, si no, o sea, Qué sí, conversación difícil, porque sí. involucra muchas emociones. Sí, porque es como que sé que voy a ponerlo en riesgo tal vez, pero no voy a poder disfrutar un embarazo así. O sea, yo sabía que no iba a poder. Por eso es que, y mi esposo solamente me decía, lo que tú decidas hacer, lo vamos a hacer. Y en ese momento yo le dije, no, yo quiero saber, o sea, necesito saber, no puedo seguir con esta incertidumbre así. Entonces programamos otra cita y el doctor me dice, ya, ok, y entonces procedieron con todo el tema de seguro, el tema de agendar la cita. Tenías que esperar hasta tener, creo que eran 22 semanas o 16 semanas. O sea, pero Sí, tú estabas ahí, ibas como en la semana 13, 14, 14, toda. sí. Ajá. Sí, si no mal me acuerdo, tenía que esperar entre 18 y 20 semanas para hacer la prueba porque el bebé tenía que ser un poquito más grande. Ok. Entonces llega el día y yo estaba súper nerviosa, ¿no? Voy con él y todo y nos mandan a farmacia a recoger las cosas para la prueba. ¿Cómo Y, es la prueba? y cuando vas a farmacia y llega ese momento, te entregan una caja de ese tamaño y unos guantes y no sé qué cosa. Y yo cuando, ¿y por qué me dan esto? Y veo la caja y era la aguja. Y Bueno, era una aguja de este tamaño. Yo dije, es que ¿y te la eso tienen. van a entrar a mi barriga? No, dije, no quiero. Ya estaba escapándome de la clínica. No, yo no voy a hacer eso, no quiero, no quiero. Yo estaba pero llorando. Y él no podía entrar a la ecografía, o sea, entré sola. Y eso te lo ponen, disculpen la ignorancia si alguien sabe, sin ningún tipo de anestesia. O sea, es No, una aguja gigante que te atraviesa la barriga. sí, literal. En ese momento es como que, ¿y eso va a entrar en mi barriga? Pero era así, o sea, la caja era así. Y yo dije, no hay forma, no, mejor no. Le digo, me va a pasar algo, le va a pasar algo. No. Y después, en ese momento dije, me calmaron porque me tuvieron que calmar para hacerme esa prueba. Y ingresé, no dejaron entrar a mi esposo porque estábamos casi segunda ola de COVID. Ujú. Y el doctor me dice, ya, tranquila, respiras en la ecografía normal, donde tú estás echada y ves al bebé ahí, no se está moviendo y todo. Y para esto Lucas se movió un montón.
Entonces en el momento el doctor me dice, uy, se está moviendo un montón, trata de respirar, de relajarte. Y yo le digo, pero es malo. Y me dice, es bueno que se esté moviendo, pero es malo para el procedimiento. ¿Por qué? Porque si se mueve y la aguja choca su pie o algo, puede causarle alguna lesión. Y yo, ¿qué? Claro. Eso no sabía, le digo. Me dice, no, pero tranquila, todo va a salir bien, respira profundo, vamos a comenzar. Y en ese momento dije, no puedo ver eso, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y me pusieron una almohada y me pusieron de costado y recuerdo que no vi nada, sentí el que ingresó la aguja. ¿Dolió mucho? No recuerdo, o sea, no me acuerdo del dolor, solo me acuerdo como la experiencia de que fue todo muy rápido, hasta que el doctor me dijo, ya está, saqué el líquido y el bebé está bien, se está moviendo, porque después de que sacan lo tienen que monitorear. Ujú. Me dice, se sigue moviendo bastante, todo está bien. Manda a tu casa, reposa y en 2 o 3 semanas te van a llamar para darte el resultado. Y Ahora, antes de esa prueba pasaron unas 2 semanas y después de esa prueba otras 2 semanas en las sí, que no sabías no realmente sabes. cómo te sentías en ese momento. No quería salir. Primero no podía salir mucho porque era segunda ola. Bueno, sí. Pero cada vez que salíamos y veía niños en la calle, lloraba. O sea, niños grandes, chiquitos. Y si veía un niño con síndrome de Down, me ponía a llorar. En plena calle, así veía al niño que sea. Me ponía a llorar. O sea, prefería no salir y no ver a nadie, ni hablar ni siquiera con mis papás mucho. Porque decía, y si tiene síndrome de Down, va a ser como él. Y veía a otro niño y va a ser como él. Entonces, y veía a los otros niños regulares, con sus papás y decía, tal vez nunca va a poder hacer esto si tiene síndrome de Down. Era una tensión horrible. No se lo deseo a nadie, pero sí, fueron momentos de incertidumbre que no me hicieron bien también, ¿no? Ujú, Porque te da mucha ansiedad, mucho nerviosismo y no le hace bien al bebé en ese momento. por supuesto. Y bueno, esta amniocentesis descarta todo tipo de enfermedades genéticas. En realidad, no es que uno se lo pueda hacer por voluntad propia, sino si No. es que hay alguna sospecha de algo, Sí, pero esto ya es una certeza. sí, te dicen al 95%, Claro. 99%, pero es más certero que la prueba de sangre. Y que la ecografía, por Sí, supuesto. claro que sí. ¿Cómo fue el día que recogen los resultados? Ese día fue el peor día de mi vida, creo, porque el doctor me llama y me dice, ya la empresa de genética tiene tus resultados, puedes ir a recogerlos. Me dan la dirección, que es una dirección por San Isidro, creo, y me hacen entrar, me hacen pasar. Y yo para esto le había dicho al doctor que a pesar de que estaba pasando todo esto de que puede tener o no síndrome de Down, me acuerdo que le decía a mi mejor amiga, vamos a hacer el gender reveal, a ver si es niño o niña. Entonces tenía esa emoción, ¿no? Por ahí como que me desligaba un poquito de toda esta incertidumbre. Entonces, entro y me acuerdo que me sacan un sobre y lo primero que me dice la señorita, no sé si genetista, no sé ni O cómo la llamarla, técnica de porque repente. no por eso, sino porque siento que era una persona sin corazón, Oh, que simplemente cuando ingresamos estaba con mi esposo y con mi mamá y recuerdo su cara toda seria y me dijo, bueno, tu bebé tiene síndrome de Down, no es mosaico y es niño. Y yo, no puedo creerlo, así te dicen todo. y yo me puse a llorar en ese momento y le dije, pero yo no quería saber si era niño o niña todavía. Y fue algo que me dejó en shock. O sea, hasta ahorita recuerdo clarito todo eso. Solo atiné a llorar, a llorar y a llorar. Y mi esposo le dice, pero nosotros no le pedimos saber el sexo todavía. Ujú. Y en ese momento como que me quedé en shock y le digo, ¿y a dónde puedo ir para que me orienten, no? Yo ni siquiera sabía en ese momento que era mosaico. O sea, Claro. y todavía estaba procesando que tenía síndrome de Down y era niño y yo le dije mi gender reveal. Eh, Atiné a llorar y le digo, ¿a dónde podemos ir para que nos orienten? Para eso están acá, me dijo. Qué Y mi horrible. esposo solamente me sacó de ahí. No, salimos, ni siquiera les hablamos ni nada, cogimos el sobre, salimos. Estaba con mi mamá también, estaba llorando todo el camino. Y me acuerdo que después fui a la clínica a hablar con mi doctor. Y mi doctor me dice, bueno, ¿les dieron la noticia? Y yo le digo, sí. Y mi doctor me dice, no te preocupes, ahí es donde me cuenta de su hermana. Yo tengo a mi hermana, que ella es grande.
que ella ha podido crecer regularmente, no tiene enfermedades. Y le digo, doctor, ¿qué es mosaico? Y me dice, no, es un tipo del síndrome de Down, que existen 3 tipos, ¿no? Ujú. Y me dice, porque me dijo que no era mosaico, pero en ese momento No no, sabías lo que era ni no. siquiera. Ujú. Y el doctor me dice, ¿y también te dijo el sexo? Y le digo, sí. Y le digo, yo ni siquiera quería saber el sexo de mi bebé todavía. Qué triste que te haya tocado con una persona tan poco empática, cero empática en realidad, porque yo sé que puede ser su trabajo y que para ella puede ser diario dar noticias como esta, de esta y seguramente otro tipo de condiciones y Claro. resultados, pero para cada persona que se le dice es su vida. O sea, tú Y decides saber qué es lo que quieres saber, ¿no? claro. Y Creo lo que de gender el... reveal también es muy... Sí. Porque una mamá lo espera con mucha emoción. O sea, ahora es una ceremonia, invitas a tus amigos, ¿no? Y lo cuentas así en voz alta y qué va, Sí. qué mal. Sí, fue... Eso lo tengo súper claro y súper traumante porque ahora que estoy embarazada de nuevo, mi doctor es el mismo. Mm. Y lo busqué porque me pareció un buen doctor, un doctor súper empático, con vocación, que quedan pocos, la verdad. Ujú. Entonces, sí, me acuerdo que le volví a comentar del tema y me dijo, ya esa empresa de genética ya no está acá porque pasaron varios casos así. Imagínate. Entonces, sí, fue muy, muy fuerte y mi doctor en ese momento, después de que nos dan la noticia genética, me habla, ¿no? Me dice varias Te cuento. cosas, me dice lo importante es que hasta ahora no se ha detectado ninguna anomalía en el bebé ni nada, o sea, el bebé viene desarrollándose de manera regular. Y sí, o sea, me dio un poco de tranquilidad, pero todavía estás asimilando el tema del síndrome de Down porque no sabes mucho. Claro, porque es algo desconocido. En tu caso, al menos, era Sí, desconocido. no sabía mucho del tema. Me acuerdo que antes de saber también le preguntaba a algunas amigas, incluso una amiga que vive en Estados Unidos me dijo que a su mamá le había pasado lo mismo. Le habían hecho la amniocentesis, tenía probabilidades y le salió negativo. Entonces dije, de repente también a mí me sale negativo. Pero no fue así. Ujú. Y aceptar la noticia fue súper duro porque lo primero que encuentras en internet es la imagen de un niño con síndrome de Down, que las orejas, que los ojos, que la lengua afuera, que no van a caminar hasta los 3 años, que no pueden hacer una vida regular, los papás tienen que estar pendientes de ellos siempre. Entonces es algo que te choca, ¿no? Hasta que comencé a buscar en internet, no en Google, pero en Instagram o en TikTok, mamás que tengan niños con síndrome de Down. Entonces me acuerdo que encontré a una mamá y le escribí. No son de acá, entiendo que son de Argentina. Y su hijo se desarrollaba muy bien. Le escribí, le dije, eres la primera persona a la que contacto. Me gustaría saber cómo es tener un niño con síndrome de Down porque mi bebé está todavía en la barriga y viene con síndrome de Down. Y me respondió, me dijo, bueno, van a necesitar mucho apoyo, van a necesitar terapia, sí, esforzarse un poquito más, pero vas a ver que va a lograr todo lo que tú te propongas con él. Y creo que eso también me dio un poco de fuerzas porque es algo de mamá a mamá y Ujú. sobre todo es más especial porque es una mamá que tiene un niño con síndrome de Down igual que yo. Entonces, siempre veía sus historias, estaba atrás y ahí comencé a buscar más y más. Y creo que eso me ayudó mucho hasta el fin del embarazo a sobrellevar el tema del síndrome de Down porque veía que no es todo lo que sale en Google como lo buscas como tal, ¿no? Claro, No todo es negativo. no es solo lo negativo. Sí, Ahora, tú querías justo hacer esta prueba para tener la certeza, ¿no? Para sí. saber qué podías ¿Qué esperar? esperar. Sí. En estas semanas que tienes todavía antes de dar a luz, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo lo toma tu esposo? ¿Deciden decírselo a la familia en ese momento? Bueno, tu mamá ya sabía porque ha vivido Sí. contigo, ¿no? Sí se lo contamos. Bueno, de ahí se lo contamos a mi papá, de ahí a mis tíos. Me acuerdo que también los llamamos a la casa, unos tíos que son hermana de mi papá y viven en el mismo, no en la misma casa, pero en el mismo lugar donde vivimos. Le contamos y bueno, mis tíos se sorprendieron, pero me dijeron, todo va a salir bien, mientras el bebé venga sano, no te preocupes. También a mi tío Richard, que es un tío muy cercano que tengo, siempre nos dieron mucho apoyo. La verdad es que no sentí nada negativo por parte de la familia. Y por el lado de mi esposo, sus papás, como no viven acá en Perú, todo era por videollamadas, ¿no? Y yo le decía, ya les vas a contar, ya les vas a contar. Y no les contaba.
Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y sabíamos que ellos iban a venir cuando Luca nazca. Ujú. Entonces le decía, Elio, cuéntales, Elio, cuéntales. Y no les contaba. Hasta que nació y no les llegó a No les contar. llego a No. contar. Entonces yo dentro mío decía, ¿tendrá vergüenza o pensará que sus papás no van a aceptar al bebé? Y me chocaba un poco, sí, pero yo no lo obligaba, ¿no? Ujú. Solo él se mantenía como callado en ese tema. Es que el proceso es diferente, pues, ¿no? De Sí, cada siento persona. que lo lleva un poco más en silencio, tal vez para no afectarme a mí. Entonces, sí, fue un proceso súper diferente, sí. Tal vez él lo llevó internamente. Y cuando sus papás vinieron, me acuerdo que entraron a la casa y yo llevé al bebé y estaba con miedo. Yo sí sentía miedo, no sé si él, pero yo sí sentía un poco de miedo que de repente no lo quieran o lo rechacen. Y me acuerdo cuando la primera vez su mamá lo cargó, lo vio a Luca y le dice, ay, mi chinito bonito. Y lo cargaron con tanto amor, con tanta alegría, que yo dije, ¿se habrán dado cuenta? O sea, no sabes si se daban cuenta o no. Y ahí, escucho que mi esposo les dice, no, mamá, papá, Gianluca tiene síndrome de Down. Y sus papás solamente dijeron, está bien, hijo, está bien, es nuestro primer nieto, lo queremos mucho, lo amamos. Fue un momento tan bonito que yo Qué me puse a lindo. llorar en ese rato que dije, o sea, es una familia muy bonita y Gianluca ha venido a completar la familia tanto de mi esposo como la mía a un lugar que ha recibido mucho cariño. Claro. Solo Es que recibió mucho cariño. el amor es incondicional. Sí. Y eso creo que los niños lo demuestran. Em, qué linda la historia de sus otros Sí, abuelos, ¿no? porque es como que todo lo vivieron por videollamada y cuando lo conocieron por primera No les vez, importó. no, O sea, no, no ni les siquiera fue un tema de conversación, Ajá, solo fue un, está lo amamos. bien, lo amamos mucho, es nuestro nieto. Era también su primer nieto y es primer nieto de mis papás. O sea, O sea, súper amado Gianluca, el bebé, súper engreído. sí, ¿Y ustedes lo hablaban en el embarazo? ¿Era un tema recurrente? sí, 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 yo, al menos yo suelo hablar bastante, entonces yo le decía, y si va a necesitar esto y hasta cuándo poder caminar, y si tiene alguna enfermedad, porque también hay el tema de las afecciones. Ujú. A medida que pasaba el tiempo nos tocaban otras ecografías y nos decían, bueno, su corazón parece que todo está bien. Y nos mandaron a hacer una ecografía especial para que puedan ver el tema del corazón porque parecía que tenía una CIA, que era una pequeña abertura. Ujú. Cuando me dijeron eso sí me preocupé un poco. Y el doctor me dice, lo voy a analizar en cámara lenta y en la siguiente prueba ya les comunico. Y yo también era otra incertidumbre de esperar una semana. Pero bueno, después el doctor dijo que no, se veía todo bien, no tenía nada. Y el bebé iba creciendo súper bien, o sea, ganaba peso, estaba dentro del rango de un niño regular creciendo regularmente, ¿no? Ujú. Incluso llegó a pesar más de 4 kilos. Gigante. Sí, entonces sí, yo creo que era un tema que se hablaba, tal vez ya no tan negativo como al inicio, porque siempre le enseñaba a mi esposo y decía, mira este niño, o mira ese niño lo que hace, mira, él baila, mira, yo también puedo ponerlo en baile o en esto. O sea, sentía que ya veía las cosas de manera más positiva y estaba más preparada para cuando llegue el momento de que nazca, porque yo siempre le decía, ves, si hubiéramos decidido no hacerle mesentesis, no hubiéramos sabido, y en ese momento, ¿qué pasa si nos choca más? No sabemos qué hacer. Quizás ahorras tiempo también, ¿no? En lo que nace el bebé, de ir averiguando qué Sí, puedes ir, a dónde puedes ir, a qué lo puedes meter. sí, en el tema de terapias Ujú. también. Entonces, yo sentía que había sido una buena decisión porque también, bueno, no habíamos tenido ningún riesgo de aborto luego de eso, ¿no? O sea, Claro. todo sucedió de manera como lo esperábamos. Entonces, como funcionó bien, yo dije, bueno, yo creo que nos está dando la oportunidad de ganar tiempo, como dices, para que podamos buscarle todo lo que necesita y crezca como un niño regular, ¿no? Como un niño con síndrome de Down, pero un niño lleno de felicidad y de todas las herramientas para que pueda superarse. Y en este proceso, ¿cómo crees que el papá de Gianluca lo tomaba? Ah, O sea, él, ¿cómo se sentía al respecto? Porque tú eres como que tú dices que te comunicabas más, pero los papás lo ven de otra forma, porque como la mamá crea la conexión inmediata con el bebé, sí.
es que desde que sabes que estás embarazada y puedes ya sentir esa conexión. Los papás, por otro lado, algunos lo sienten antes, algunos lo sienten después. Yo siento que él tuvo bastante conexión desde el tema de no saber, luego saber. Eh, Le hablaba bastante a la barriga, me acuerdo. Tenemos dos perritos y uno le ladraba a la barriga, entonces le decía, no le ladres a Gianluca. Y la otra, como era hembrita, estaba más pegada a la pancita. Entonces siento que hubo bastante conexión de parte de él. Todos los días sobaba la barriguita, le hablaba, era muy cariñoso en ese aspecto, ¿no? Nunca mencionamos el tema del síndrome de Down como algo que fuera un impasse o algo que le va a imposibilitar hacer algo. Simplemente creo que ya lo veíamos más por el lado positivo, ¿no? Si bien es cierto, te asusta un poco, porque puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Dicen que en el momento del nacimiento también algo puede pasar, y no necesariamente porque tenga síndrome de Down. Claro, le puede Entonces, pasar a cualquiera. sí, y entonces siento que fue una buena decisión y lo supimos llevar por buen camino. Ayudó a que tenga un embarazo más tranquilo también. Sí, de hecho. Sí. Puede ser una decisión difícil hacerte o no la amniosíntesis, más cuando ves la Cuando aguja. ves la ese momento, sí. Pero también si es con el doctor indicado, si te genera confianza y si lo vas a usar para justamente volverlo algo positivo, como en el caso de ustedes, es un recurso súper útil. Sí, yo sé que es una decisión muy difícil que a muchas mamás les ha tocado tomar, el tema de la amniocentesis, porque no es que el doctor te lo ofrezca porque sí. Te dicen porque hay ciertos indicios de alguna trisomía, ¿no? No solamente la 21. Claro. Entonces, sí es algo delicado, pero siento que si el doctor te da la confianza necesaria, sabes un poco más de su antecedente, de los procedimientos que ha realizado, y sobre todo escucharte a ti misma, porque creo que eso es lo que Claro. más he aprendido desde que soy mamá, escuchar lo que yo siento por dentro y lo que creo que es correcto para mi bebé. Ujú. Entonces, si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo ya sin miedo, porque la decisión va a ser al final de la mamá, más que del papá, la decisión es de la mamá. Y creo que hasta el momento he tomado buenas decisiones. ¿Cómo es el día que ya toca que Luca venga a este mundo? ¿Cómo llegas a esta parte final del embarazo? Bueno, fue un día un poco complicado porque habíamos decidido tener como unas mini vacaciones de ir a la piscina. Ya, Porque como el yo, último luna de miel antes del bebé. sí, yo amo ir a la piscina. Entonces ese día dije, no siento mi barriga acá en la piscina porque tenía una barriga pero gigante. Tenía 37 semanas. Dije, todavía falta un poquito para que nazca. Entonces vamos a la piscina, nos quedamos ahí y al día siguiente ya regresamos a la casa. Sí, ya vamos. Me metí a la piscina, pero como si fuera un pescado, a bucear, con tremenda barriga buceando todo. Llegué a mi casa y me acuerdo que tenía un poco de dolor. Y después voy al baño y salía como un poco de sangre. Y le llamo a mi doctor y me dice, es el tapón mucoso. Y entonces ya van a hacer. Me dice, acércate a la clínica ahorita porque ese mismo día también el doctor me había dicho, vente mañana para programar la cesárea, porque Gianluca pesaba 4 kilos 300 en la última ecografía. Gigante. Entonces me decía, no hay forma que sea parto natural, sino tienes que programar tu cesárea. Y entonces tenía que ir el siguiente día, pero el siguiente día ya no llegó porque tenía que ir ese mismo día. Eran las 11 de la noche, creo. Y bueno, estábamos en plena segunda ola de COVID. Mi esposo me deja, me hacen pasar y él tiene que ponerse a buscar cama en ese momento porque no había nada preparado, ¿no? Entonces estoy sola y sentía contracciones que yo no sabía que eran contracciones, ¿no? Yo pensé que era como un dolor de cólico menstrual. Y cuando el doctor viene me dice, estás en 6. Y yo, ¿qué? Y me dice, hay que apurarnos porque está en 6. Y comienzan a acelerar todo. Y iban a ser las 4 de la mañana. Y comienzan a acelerar todo y todavía mi esposo no encontraba cama. Y por eso él estaba en la calle porque no podían entrar. Entonces, a pesar de que era una clínica, no podían ingresar, ¿no? Entonces el pobre estaba en la calle y yo le digo, me estoy muriendo, me duele mucho. Y porque ya sentía más la presión, ¿no? Los dolores, la presión. Ya cerca a las 6 de la mañana me llevan a la sala de operaciones. Y el doctor me dice, dame el número de tu esposo, ¿no? Y yo no tenía celular ni nada. Pero para esto tengo buena memoria. Ay, felizmente yo. Entonces le dicté el número de mi esposo
Y me dice, cuando termine todo, yo lo voy a llamar para decirle que salió todo bien. Entramos a la sala de parto y veía un montón de gente. Me dicen, ¿cómo se va a llamar? Y le digo, Gianluca. Ay, por el jugador. Y por el jugador Gianluca Lapadula. Verdad, que en esa época estaba full de Y moda. literal fue por eso, porque ¿Sí? me gustó su nombre. Bueno, el nombre es lindo, Ajá, es precioso. entonces les dije, sí, va a ser por y eran personas que yo sentí que me acompañaron un montón, fueron muy empáticos. No sé si sabían que el bebé venía con síndrome de Down o no, la verdad es que nunca lo supe, solo sabía que mi doctor lo sabía. Ujú. Pusieron música, me acuerdo. Me dijeron, ¿qué quieres escuchar? Y pusieron reggaetón. Entonces parecía una fiesta, ¿no? Y el doctor me dice, bueno, voy a comenzar el procedimiento y el anestesiólogo estuvo a mi lado. Y cuando te ponen la epidural, siempre escuchas que si te mueves te puede pasar algo en la espalda. Y yo no me muevo, no me muevo, no me muevo. Pero Que también es otra hoja grande. sí, pero sí dolió un poco. Ya después te echan, y pasa todo y como yo estaba tan nerviosa y no tenía nadie a mi lado, de mi familia, mi esposo, alguien. Le dije, siento que me voy a desmayar, siento que me voy a desmayar. Me dijo, ¿necesitas oxígeno? Y yo le dije, sí, por favor. Entonces, en ese momento me pusieron un poco de oxígeno y el anestesiólogo, no sé, fue el mejor anestesiólogo del mundo. Se quedó a mi lado, me agarraba la mano y me decía, tranquila, todo está saliendo bien. Y me contaba lo que estaba haciendo el doctor. Me decía, ya están cortando la primera capa, vamos bien, el doctor va a ir avanzando, el doctor es muy bueno, él sabe lo que hace. Hasta que escucho que dicen como que ya salió, doctor, ya salió el bebé, está limpio, como normalmente vienen los bebés como con un poco de sangre y blanquito y Luca está como limpio. Entonces el doctor le dice, acércala a la mamá. Y mi temor era ese también, no saber si me lo iban a dar o se O lo se lo iban iban a a llevar. llevar Ujú. o qué iba a pasar. Y me lo acercan al pecho y el doctor me toma una foto porque no había nadie más. Y luego comienza a llorar. Entonces yo dije, está bien. Lo único que preguntaba era, está bien, dígame que todo está bien. Y el doctor me dice, no te preocupes, el bebé está bien, está sano, ya está llorando, quédatelo un rato en el pecho y ahorita lo llevamos a tamizaje. Y bueno, esa fue la mejor sensación del mundo porque saber que había nacido y estaba bien, ¿no? No le había pasado nada de malo. En ese momento ni siquiera le vi los rasgos, si tenía o no síndrome de Son Down, tan, no. igual todos los bebés nacen súper hinchaditos y no se Sí, notan y nada. Luca era un niño, pero un cachetón Gordito. gigante, gordo. Entonces fue la mejor sensación, ¿no? Además estaba llorando, que eso siempre es una Sí, buena sí, señal. sí, sí, lloró y se lo llevaron a pesarlo todo y me lo devolvieron. Me acuerdo que sentías, como fue cesárea, sientes como presión un poco en la barriga cuando van cerrando, ¿no? Claro. Hasta que de la nada volteo a la derecha y veo un cordel con un montón de mantas, gasas de sangre. Y yo, todo eso era mío, le digo. Y el doctor me dice, sí, es que hay que contar las gasas hasta cerrar la operación, ¿no? Y le digo, wow, yo que le tengo pánico a la sangre, ¿no? Claro. Entonces después me acuerdo que todavía no tenía un cuarto, entonces todavía no podía ver a mi esposo. Porque no había cortos No disponibles. había cuarto disponible. Entonces me llevaron a una sala en la que era una sala donde están las mamás que todavía van a tener a sus bebés, entonces están dilatando. Y yo estaba en un cuartito, solita. Y vino una enfermera, me trajo a Luca ya cambiadito y me dice, ya lo puedes tener contigo. Y le digo, no se lo van a llevar, ya no le van a hacer algún examen. No sabía qué tenía que pasar. ¿Cuál es el protocolo? Sí. Y me dijeron, no, el bebé está bien, se queda contigo. Entonces hacen esto del contacto piel a piel bastante. Y estuvo conmigo todo el rato hasta que como a las 3 4 de la tarde creo que mi esposo pudo conseguir una cama. Entró y me acuerdo que se lo llevaron de nuevo a hacerle otro tamizaje, creo. Pero no se lo llevaban mucho tiempo, o sea, se lo llevaban 20 minutos. Claro. Era No lo muy... pusieron en UCI nunca. No, nunca fue UCI. Porque a pesar de que Luca nació con una condición, no nació enfermo, como dices. No nació con no ninguna tenía afección, nada. no tenía nada en el corazón. Él No. estaba sano. Sí, estaba sano. Entonces, su papá entra y le digo, anda, bañate para que puedas recibir al bebé. Y en ese momento lo trajeron y mi esposo se queda mirándolo y no sabía qué hacer porque me dice, es muy chiquitito. Y lo cargó y lo tenía en el piel con piel también. Entonces, bueno, y ahí entraron los doctores, los pediatras. Ya no era mi doctor el ginecólogo, sino era los pediatras y su equipo, ¿no? Que en ese momento sí, no sé si no fue una buena experiencia, pero no fue lo que esperábamos, creo,
porque sentí que entraron a dar condolencias. Ok. Sí, entró el pediatra y me dice, bueno, el bebé está bien, no tiene nada, eh, pero sabemos que tiene síndrome de Down, ustedes no se preocupen, tengo un familiar, también tenía un familiar que tenía síndrome de Down, va a estar bien, ustedes tienen que ser fuertes. Y yo lo veía como, me está dando las condolencias, me está tratando de levantar el ánimo, o sea, no era lo que necesitaba en ese momento. Y después me dice, mire, ellos tienden a tener afecciones cardíacas, entonces lo vamos a llevar para que le hagan un examen porque está respirando un poco agitado. Ujú. Y le dice, pero se van a demorar mucho. Y me dijeron, no, lo vamos a llevar. Y yo, bueno, ok. Y regresaron a los 10 minutos con Gianluca y la otra pediatra me dice, no, no le van a hacer nada porque no necesita, solo tiene como algo en la nariz y le van a aspirar y ya, no tiene nada cardíaco. Me dije, no te preocupes. Y le digo, entonces, ¿por qué se lo llevaron? Y de ahí ya no volvió a separarse de nosotros. Todo el personal también lo trataba como un bebé que recién había nacido, la Claro. felicidad de los papás. Entonces, sí, pero sí en ese momento sentía que era eso, ¿no? Sí, no se preocupen, todo va a estar bien. Claro, quizás fue un intento por ser empático que no salió tan bien. Fue Sí, un intento de empatía que no salió tan bien porque y nos ha para otros, pasado. sí, Sí, nos ha pasado bastante. mucho eso. Y siento que no es lo que un papá quiere. O Ok, sea, sí, no quieres que te traten mejor porque tu hijo tiene síndrome de Down. Quieres que te traten igual. No, no como que tu hijo merece un trato más especial. O sea, no, no es lo que buscamos, ¿no? como decía, para muchas familias quizás puede ser algo delicado, pueden haberse enterado recién ese día, puede ser un tema difícil, pero en el caso de ustedes, felizmente, ya lo tenían súper interiorizado, ya sabían que Sí, Gianluca venía con síndrome de Down y no era una mala noticia, porque esa noticia ya se las habían dado meses atrás. sí, ya estábamos preparados para Ujú. recibirlo con su gen 21 Con extra que un venía. extra Sí. cromosoma. Bueno, ¿cómo es cuando ya se lo llevan a casa? Bueno, cuando nos fuimos a casa, ya Gianluca llega y lo recibieron mi mamá con mi tía, mi prima, mi hermana. Mi hermana no vive acá, vive en Estados Unidos, pero le había mandado un arreglo que decía su nombre. Entonces fue un recibimiento muy, muy bonito. Mi mamá estaba muy contenta porque recién era la primera vez que lo veían, ¿no? No, Ujú. no pueden entrar a la clínica No por el tema de podían. pandemia. Ujú. Entonces, fue recibido con mucho amor, mucha alegría. Incluso, como te digo, ¿no? Mi hermana mandó su arreglo, los papás de mi esposo también preguntaban por el bebé, si estaba todo bien. Fue un recibimiento muy bonito, sí. Mientras Gianluca ha ido creciendo, ¿qué sientes tú que ha sido más retador? No necesariamente para él, sino inclusive para ustedes como padres, de tener un bebé con síndrome de Down. Creo que al principio es el tema del qué dirán. Si bien es cierto, ahora ya no es que me afecte, pero al inicio sí, dar la noticia a la familia o a los amigos, de Ujú. repente para algunos papás puede ser un poco duro o les va a tomar más tiempo, porque no esperas algunas respuestas, ¿no? No siempre todos van a tratarte como tú esperas, Vale. pero siento que a veces también tenemos ese temor que no es necesario, Ujú. que muchas veces vas a recibir cosas positivas de personas que de repente no lo esperas, pero sí, yo siento que es eso, ¿no? El qué dirán y ahorita ya eso no es un tema que sea algo que pueda hablar, que sea algo de preocupación, ¿no? Ujú. Siento que ha cambiado bastante eso porque, bueno, Luca ya va a tener 4 años, Claro. pero más es eso y el tema de los doctores que al inicio todo lo relacionaban con que tenía síndrome de Down. O sea, íbamos a las consultas, a Gianluca le dio ictericia a la semana de nacido y el doctor me dice, tiene que ir a asesoría de lactancia porque los niños con síndrome de Down no saben succionar. Y yo misma le decía, pero doctor, él lacta muy bien, ¿no? Y la misma doctora, antes de salir de la clínica, nos dijeron que lo estaba haciendo muy bien.
Entonces me dicen, no, tienes que pasar por consultoría de lactancia. Íbamos a esperar 2 semanas, pero yo veía que Luca estaba amarillo, entonces dije, no, no creo. Y ahí es donde vuelvo a escuchar mi intuición de mamá y le digo a mi esposo, vamos a otro doctor. Busqué un doctor particular, le hizo la prueba y me dice, tiene la bilirrubina volando, vayan a la clínica y lo internan por ictericia. Entonces ahí el doctor se da cuenta que había patinado y Claro. le digo, doctor, no, era que no lactaba bien el bebé, o sea, me dice, no, es que a algunos pasa, que no sé qué. Claro que pasa, pero también minimizan otros síntomas Sí, porque tiene síndrome de Down y lo lo asocian. asocian. No, a pesar de que no tiene nada que ver la No, ictericia con el síndrome de Down, le puede pasar a cualquier bebé. sí, sí, y nos ha pasado bastante, ¿no? Si se enferma del estómago y me preguntan, ¿no tiene síndrome de Down? Y yo le digo, ¿pero eso qué tiene que ver? O sea, ¿te enfermas del Ujú, estómago solo porque tienes síndrome de Down o qué? Le digo, ¿no? ujú. Y en varios casos, o sea, nos ha pasado bastante y yo soy de decir mucho las cosas, ¿no? Entonces le digo, esa información es necesaria, le digo, lo está viendo al bebé y a veces no se le nota mucho el síndrome. Cuando tiene el pelo más largo se le nota más y cuando está con su pelo cortadito y bien cambiadito no se le nota tanto, se le ve como más chinito. Pero no siento que sea una información relevante para Para un... ciertos Sí, diagnósticos que puede tener, como una infección, ponte, nada que claro. ver. Ujú. Sí, o que se golpeó, no me tiene síndrome de Down, o sea, ¿Qué tendrá que ¿qué ver? tiene que Sí. ver? Le digo. Pero sí, siento que eso, y a pesar de que, o sea, yo entiendo que en otros lugares que no son clínicas, el trato puede ser un poco más tosco también, ¿no? Ujú, Tal vez hemos tenido un definitivamente. poco más de suerte en ese aspecto, pero también nos ha tocado. Claro, inclusive yendo a clínicas privadas puede ser más escuchado que si tienes que ir por parte de la salud pública, porque en la salud pública los doctores ponen su contador, tienen 5 minutos y uno tras otro, tras otro, tras otro. En cambio, Sí, en la salud privada tienes un poco más de tiempo, te pueden escuchar, como que son citas más largas. sí, De hecho, es un privilegio poder acceder a la salud particular y poder llevar varias cosas por ahí, ¿no? Inclusive desde las ecografías, o sí. sea, las pruebas. Igual siento que es un tema que a los doctores todavía les falta mucho información porque yo recuerdo que cuando lo llevaba desde bebé y les preguntaba al doctor, le decía, ¿cuándo puedo llevarlo a terapias? Y el doctor me decía, no, todavía hay que esperar hasta el año. Espérate hasta los 9, 10 meses, todavía hay que esperar. Y decía, pero voy a esperar. Entonces buscaba en YouTube videos y decía, ¿cómo ayudar a mi bebé con síndrome de Down? Porque ellos tienen hipotonía. Ujú. Y para esto la hipotonía no es que todos la tienen al mismo grado. Entonces algunos lo tienen un poco más marcado, otros no tanto. Que es que sus músculos Son más más suavecitos, más suavecitos. débiles, Ujú. sí. Entonces por eso es que les cuesta un poco más alcanzar los hitos de crecimiento y de desarrollo. Claro. Por eso les cuesta un poco más caminar y todo Claro, eso. mantener la Ujú. cabeza arriba cuando Claro, son bebés. sostenerla. Entonces, yo le preguntaba tanto a mi doctor de la clínica, que era por el seguro de mi esposo, como al particular, porque para esto tenía dos doctores, porque el de la clínica no me generaba mucha confianza después de lo que había pasado. Ujú. Entonces mi doctor me decía, no, hay que esperar hasta el año. Y yo otra vez pregunté en internet a las mamás, que las mamás lo saben todo. Siento que son nuestro mejor aliado u otra mamá que tenga su bebé con la condición. Entonces me encuentro con una y me dice, te recomiendo a la terapista Liliana. Ella es muy buena, ella te va a poder guiar y no sé qué. Y le escribo y me dice, no, pero si tu bebé no tiene ninguna afección, puede hacer terapia desde recién nacido. Y yo le digo, ¿qué? ¿De verdad no tengo que esperar hasta el año? No, tráemelo mañana. Y así, pactamos una cita y me acuerdo que le cantaba, le hacía sus ejercicios y se quedó con ella. O sea, caminó él al año y 2 meses con ella. Y su reacción también fue como si hubiera sido un logro de ella misma, un logro de su bebé al ver a Gianluca caminando, porque también escuchas, ¿no? Muchos niños con síndrome de Down Sí. caminan hasta los 3 años, 4 años. Ujú. Entonces yo veía que Luca podía desarrollarse de una manera como casi siguiendo un poco los hitos de desarrollo esperados. Entonces veía que estaba avanzando bastante, ¿no? Y eso nos alegraba un montón, claro, ¿no? Desde que comenzaba a sostener su cabeza de bebé, le hacía los ejercicios en casa, veía videos de YouTube y le ponía la almohada boca abajo, le hacía sus estimuladores de colores. O sea, me dedicaba completamente a él cuando ha sido chiquitito. A medida que iba creciendo, íbamos haciendo las terapias en casa también con su papá.
videos en sus escaleras, subiendo todo. Le han dedicado mucho tiempo. Sí, Porque creo que algo que acompaña el síndrome de Down es, como dijiste, que llegue, el bebé va a llegar, el niño va a llegar hasta donde ustedes quieren que llegue, ¿no? Y eso trae consigo invertir mucho tiempo en tu hijo. sí. Pero no es que no Sí, va a lograr las cosas, solo que va a necesitar un poco más de de apoyo, más de esfuerzo, pero igual lo va a lograr. Sí, sí, y también creo que tiene que ver con la confianza de los papás y de la familia en sí, en el bebé, porque a Gianluca nunca lo hemos tratado como un niño que no va a poder. Y siempre, hasta el día de hoy, lo he tratado como un niño grande, ¿no? Muchos me dicen, pero todavía es bebé, todavía es chiquito. Sí. Y sí, ¿no? Hay momentos que le dices mi bebé, lo abrazas, pero cuando se trata de que haga las cosas, yo prefiero que las haga él solo, ¿no? Si Ujú. va a ir a jugar con otro amigo, que vaya él solo. Entonces, es bastante tiempo invertido, sí. Incluso cuando a veces no está su papá, antes de tener esta barriga, pero yo me lo llevo a todos lados, lo llevo al parque, lo llevo a los centros de juegos, se conoce a un montón de amigos, sale para acá, invitamos a sus amigos a jugar a la casa. Entonces siento que la parte social es lo que le ha ayudado bastante a él. Claro, obviamente con las terapias adecuadas, ¿no? Pero yo siento que la mejor terapia es que tú dejes que tu hijo se desarrolle por sí solo y que tenga su propia personalidad, porque no Ujú. todos los niños con síndrome de Down son iguales, Por supuesto, ¿no? Luca claro. tiene su carácter y si no tiene su comida a su hora se molesta, se reniega. Claro, porque a veces esa sobreprotección Sí. puede hacer que uno logre lo opuesto a lo que quiere, ¿no? O sea, en vez de proteger a tu hijo, le estás limitando a hacer ciertas cosas que luego le van a pasar factura. Claro, y eso no solamente es para los niños con síndrome de No, Down, es para claro, en general. cualquier niño. Sí, definitivamente. Algo que nos dijiste sobre cuando recién dieron la noticia es lo de Mosaico. Sí. ¿Por qué era importante esa información en ese momento? La verdad es que hasta el día de hoy no tengo idea, pero bueno, hay tipos de síndrome de Down, entonces el mosaico es el que de por sí más resaltan algunas personas porque es el que tiene algunos cromosomas 21 y otros cromosomas regulares. Ujú. Entonces tienen más oportunidades de salir adelante, te dicen que tienen más oportunidades de hacer su vida como de manera más regular. Eso es lo que te Sí, dicen, ¿no? claro. Pero al día de hoy yo conozco a varios niños que tienen mosaico y la verdad es que algunos piensan también que Luca tiene mosaico porque ahí en Luca cuando nació no le hicieron ninguna prueba. No sé si por procedimiento tuvieron que hacerle o no. Justo es algo que le preguntaba a mi doctor también y me Ujú, dice que probablemente el pediatra debió mandar una prueba al niño ya nacido. ujú. Entonces, me acuerdo que el año pasado estuve averiguando eso, de Para hacerle saber la qué prueba tipo genética quizás para tenga. ver en sí, porque, bueno, ahí me salía la trisomía 21 libre, que es la más común, Ujú, pero era cuando estaba en la barriga. ujú. Entonces, bueno, yo lo que he escuchado es que algunos lo tienen que hacer hasta los 3 años, la prueba genética. Averigüé y es bien costosa hacerla, entonces, porque no te lo cubre el seguro, es de manera particular. Y yo dije, bueno, le voy a sacar la prueba, me puede salir mosaico, 21 libre o traslocación, que son los tres tipos, Ujú. pero no va a cambiar en nada, o sea, va a seguir siendo Gianluca. Claro, por supuesto. Entonces prefiero invertir ese dinero en sus terapias que en hacer una prueba que solamente es un papel que te va a decir, tu hijo tiene tal, pero ya sé que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces Ujú, no siento que sea una información tan relevante ahorita, claro. pero en su momento sí fue chocante porque no desconoces el tema, pues. Claro, de hecho. Ahora, Gianluca va al nido, a un nido en un colegio regular. Sí, él desde los 2 años, antes de los 2 años me acuerdo que lo puse en el nido porque como es bien sociable y era bien inquieto, averiguamos en un nido, primero en San Martín de Porres, y la verdad es que lo aceptaron muy bien, es muy inteligente, entonces todo copia de los niños. Me acuerdo que también ahí conocimos el caso de un niño que ya tenía 5 años y estaba en el grupo de Gianluca. Y la mamá me preguntaba qué terapias lo llevas, cómo puedo hacer. Y yo trataba de ayudarla, ¿no? En lo que podía. Y después ya Gianluca pasó a un nido estatal en Miraflores, que al inicio tenía temor porque me dijeron que eran 22 niños. Y yo dije, ¿van a poder con 22 niños? Y con Gianluca.
Pero sí, o sea, se adaptó súper bien a la semana y en cuna, él estaba en cuna Ujú. y ya comenzó a comer solo con sus amigos, compartía, lo veía más tranquilo. Entonces, fuera de las terapias que él tenía, que hace varias terapias, ¿no? Hace lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, fuera de las terapias hacia las clases del nido y le gustaba mucho, él ya conocía, entraba al nido feliz, ya conocía su salón, entonces sí Le fue le bien. fue súper bien, ¿no? Y mi temor también era el año pasado que entraba a 3 años, Claro, ya como porque ya alumno, pre-kinder. sí, Ujú. entonces yo decía, bueno, cuna van más a jugar, eso les Sí. gusta, pero le digo, ahora en 3 años va a tener que hacer sus actividades, se sentará en la mesa. No sé, le va a volver loca la Miss, le decía, porque en cuna eran 4 auxiliares y la Miss. Vaya, sí. Entonces yo decía, bueno, son varias, ¿no? Y ahora en 3 años es una Miss y 2 auxiliares. Entonces yo dije, van a poder con él. Y era un temor que tenía, ¿no? Pero verlo en el colegio, que la Miss que le tocó fue una Miss tan linda que me mandaba los videos, sus auxiliares lo querían mucho a Luca. Luca desde la entrada veía a los auxiliares y se iba así a abrazar, me soltaba la mano y se iba a abrazarlas, a darles besos. O sea, sentía que lo querían y él también se sentía querido, ¿no? Claro. Entonces creo que eso te hace confiar bastante en que está avanzando porque me mandaban videos de exposiciones y yo, ¿cómo va a exponer si no habla? O sea, hablaba media lengua, ¿no? Entonces nos mandaron un video que estaba exponiendo a su mascota. Entonces llevé a su perrita, a Malbec, y le decían, Gianluca, ¿cómo hace el perrito? Guau, guau, guau. Y lo que era tan bonito de sentir era que estaban los papás ahí y todos los papás se alegraban por Gianluca también. O sea, sentir eso, el cariño tanto de las profesoras como de los papás y que esos papás son los que les van a enseñar a los hijos a que Gianluca tal vez es un poco diferente, pero es un niño igual que ellos y va a jugar con ellos. Siento que ha sido algo muy bonito, una experiencia muy bonita de 3 años. Y ahora, bueno, ahora vienen Los en los 4. 4 años y va a seguir con su mismo grupo. Que está bien porque ya lo conocen, ya Ya hizo lo conocen, amigos. ya saben cómo es lo que... Sí, pero ha sido muy bonita experiencia, ¿no? O sea, esperaba de repente tener algún choque, no sé, de que algún papá diga, pero ese niño tiene síndrome de Down o algo discriminativo, Ujú. pero no, o sea, siento que Felizmente hemos no. tenido una buena suerte y los papás que nos han tocado son muy respetuosos, ¿no? Incluso se sorprenden muchas veces de Gianluca. Y qué suerte, qué bueno que les haya tocado. No es también el caso de todos, pero siento y espero, confío, en que esta nueva generación de padres va a criar a sus hijos mucho más empáticos, sin Sí, tantos sesgos como tenían quizás antes, ¿no? De hecho, en la historia de nuestro país, los niños con síndrome de Down inclusive eran ocultos, o sea, los sí, ocultaban, no los llevaban al colegio, no les enseñaban a hablar. Y por ese, no sé si llamarlo descuido, creo que era un poco ignorancia también de los padres, estos niños no avanzaban y por lo tanto no se volvían funcionales. Creo que ya con los años eso está totalmente cambiado. Ya no, de hecho, debe existir uno que otro persona que tiene un hijo con síndrome de Down y aún lo oculte por desinformación o por ignorancia porque está en una zona del país muy alejada en la que aún no llega la información sí, necesaria. claro. Que justo parte de eso es por lo que se hacen estos videos y también hay muchas mamás que lo comparten en redes porque a veces es más fácil que le llegue un Sí. TikTok a que llegue alguien del estado a explicarles qué es lo que está pasando. Así que yo siento que estos papás, y de verdad espero que estos papás estén criando hijos mucho más empáticos, sin tantos eh, estereotipos en la cabeza, ¿no? Como abiertos a conocer. Y creo que cuando hay un niño con cualquier tipo de condición dentro de un grupo de niños regulares, hace que automáticamente todos estos niños vayan a ser mejores personas. Sí. Porque les enseña más de lo que, o sea, se enseñan entre todos en realidad. Sí, porque hay varios, por ejemplo, que le dicen Gianluca bebé, porque cuando tenía 2 años era el más chiquitito, entonces le decía mi bebé, o ahorita que cambió de grupo de cuna, preguntan cómo está Gianluca bebé, ya creció, ya es grande, entonces, sí, y tiene sus amigos, ¿no? O sea, incluso su primita está justo en su salón y la lleva de la mano, o sea, es bonito verlo crecer y verlo súper adaptado a sus amigos del colegio, a su colegio, sabe cuál es su salón, sabe dónde están los juegos, o sea,
te entiende muchas cosas, ¿no? Y creo que las profesoras y los papás se den cuenta de eso, también es que lo estás haciendo bien, ¿no? Que es un buen sentimiento porque estás avanzando tú y está avanzando el bebé Ujú. también, ¿no? ¿Él todas esas terapias que lleva, las lleva también con el seguro? ¿Los seguros cubren eso o esa parte? No, entiendo que hay cierto tipo de seguros que te cubre, pero nosotros lo llevamos de manera particular. Bueno, la terapia física la llevó hasta creo que casi los 2 años, por ahí, con su misma terapista desde que comenzó. La terapia de lenguaje igual. Él lleva las terapias desde bebito, pues desde los 4 meses lleva terapias. Entonces siento que eso también lo ha ayudado mucho y si hubiéramos esperado hasta un año, como nos decían, tal vez no hubiéramos tenido los mismos resultados, ¿no? Ujú. O por ejemplo, en el tema de la alimentación, hay muchos niños con síndrome de Down que no pueden todavía masticar bien. Y también es por el temor de uno mismo con papá, ¿no? De si le doy y se atora o si se atraganta. Pero yo creo que con los profesionales adecuados, recuerdo mucho que a él a los 7, 8 meses le metían pedacitos de pollo o carne para que mastique. Y él decía, pero no está muy chiquito. Y me decía, pero él ya tiene sus dientes. O sea, ya tenía dientecitos en ese momento. Entonces me decía, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar todo. Entonces veían el potencial de Gianluca Ujú. y creo que el hecho de retarlo y no tener tanto temor en ese aspecto ha hecho que él avance bastante, ¿no? Tanto todavía de soltarlo en el nido también, era un temor mío, pero ya lo dejaba y que disfrute, ¿no? Así como hasta el día de hoy también hace sus actividades, está en karate, está en natación y lo hace bien, o sea, y siento que nos ha tocado muchos profesores con una vocación y un cariño increíble. Si bien es cierto, no hemos tenido una mala experiencia hasta el momento de una inclusión o de una inclusión negativa, Ujú. pero de repente nos va a poder tocar en un futuro, ¿no? Y al no saber cómo afrontarlo, no sé cómo lo podría tomar, ¿no? Pero siento que ya tengo más herramientas, más conocimiento para poder defenderlo, ¿no? Porque no creo que sea lo correcto de no puede hacer esto porque tiene síndrome de Down. Ujú. Pero sí siento que es un tema que todavía está cambiando, como dices, ¿no? Por parte de los papás y por parte de los colegios también, porque muchos de los colegios te piden una maestra sombra para los niños Sí. con síndrome de Down. Cuando no deberían, porque creo que hay un cupo de niños Sí, que, para ajá, inclusión. para inclusión. Sí, Ahora, lo ideal es que realmente se cumpla esta inclusión como debe ser. sí. Si bien es cierto, bueno, al menos nosotros que hemos tenido la experiencia de que está en un colegio del Estado, tenemos conocimiento de que cuando se reporta un niño de inclusión, tiene que ir el personal del SANE, que es del Estado, a capacitar un poco más a las maestras. Si van a hacer una actividad todos los niños, para los niños de inclusión la cambian un poco para que ellos puedan Ujú. responder de manera mejor. Entonces, sí hemos visto eso. Este año se va a ver un poco más porque también, bueno, nos han dicho que probablemente nos pidan sombra, pero sé que no es obligatorio por ley, Ujú. entonces estamos con ese tema también, pero que te digan desde antes, va a necesitar sombra, o que muchas personas te digan en primaria, va a necesitar sombra, Claro. prepárate para esto, ya es te estresan desde antes y también que es un presupuesto aparte, ¿no? Porque Por los supuesto. colegios ya no son tan baratos como antes. Y presupuestarte una mensualidad y una maestra sombra creo que no es una realidad que todos tenemos. Por supuesto. Por Ujú. supuesto. Además que es estigmatizar al niño porque quizás no lo necesita, quizás puede avanzar bien solo, por ahí ciertas Sí, adaptaciones, claro. pero hasta ahí, ¿no? Sí. Quisiera hacer un paréntesis porque me parece importante que nos cuentes tu experiencia cuando estabas embarazada de Luca. Me dijiste que tu jefe sabía que Luca podía tener síndrome de Down porque te enteraste muy temprano Sí. y aún así no le importó y te despidieron. Sí, fue una experiencia muy desagradable. ¿Tú crees que la persona tenía empatía en ese momento? Porque, claro, como nos enteramos muy temprano, tenían las sospechas. Entonces yo recuerdo que había avisado en mi trabajo. Primero que estaba embarazada, recién tenía poco tiempo en el trabajo.
Y segundo, un día me senté con él y le conté que, bueno, me habían dicho que mi bebé podía venir con síndrome de Down, que necesitaba un día libre para hacerme la prueba, porque como te piden reposo luego de la amniocentesis, había solicitado un permiso. Y él me dijo, sí, no te preocupes, todo va a salir bien, que no sé qué, y súper chévere, ¿no? Entonces tú dices, ay, qué bueno que me entendió, es una buena persona, pero no, era todo lo contrario porque a los días de que pasó eso, incluso al mismo día que me estaban haciendo la prueba, tenía llamadas, tenía correos, Raiza, puedes responder, y yo le decía, pero estoy mandando las pruebas de que estoy con descanso médico y que estoy pasando por esta situación, ¿no? Volví al trabajo y ya todo era totalmente diferente, ya no me llamaban a reuniones, no era como Raiza te dejo un chocolatito porque siempre le dejaban a todos, no, Raiza estaba excluida, veía que todos se reunían en la oficina y yo estaba a un lado, ya no era lo mismo. Entonces, Hostigamiento laboral. sí, yo sentía que iba por ese lado. Entonces, bueno, mi esposo como es psicólogo y es organizacional, trabaja en el tema de recursos humanos, me dice, presenta de una vez los papeles de embarazo porque te están aburriendo ahí. Y yo le digo, no creo, ¿no? Yo le digo, no, no creo, de Con repente, esperanza. sí, con esperanza en el mundo, ¿no? Sí. Pero presenté igual los papeles hasta que un día, bueno, es una empresa que es grande, entonces nos tocaba hacer cierre cada mes. Y el cierre es que te quedas hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Yo con los malestares, pero ahí me acuerdo que era octubre. Entonces hicimos el cierre y eran las 2 de la mañana y entrego el reporte, todo, ¿no? Entonces me voy a descansar y me llaman otra vez, no, que falta esto. Ya, nos quedamos como hasta las 5 de la mañana ese día, recuerdo. Y al día siguiente me llama mi jefe y me dice, ¿te puedes conectar a una reunión por Zoom a las 2 de la tarde? Y yo le digo, ay, así no hay problema. Para esto ya más o menos como que decía algo me va a llamar la atención porque ya había pasado un problema, un reporte que se envió mal, pero era porque no me daban la información correcta a mí. Entonces yo hacía lo mejor que podía, ¿no? No es que no tenía la experiencia ni la capacidad, porque siempre me considerado una persona muy capaz en lo que hacía en mi trabajo, ¿no? Entonces en ese momento me llama y veo conectada a otra persona más en la sala. Y no sabía quién era, la verdad que nunca la había visto. Y mi jefe me comienza a decir, ella es tal, es jefa de recursos humanos, va a estar en la reunión. Y en ese momento yo me puse bien nerviosa porque dije, o sea, ya presentía que algo estaba pasando, ¿no? Y me comienza a hablar y me dice, voy a comenzar a grabar esta reunión por si acaso. Y yo le digo, ah, ya, ok. Y me dice, no, bueno, tu jefe en este momento me está diciendo que han habido problemas, que no te llevas bien con el equipo, que no contestas las llamadas, que tu desenvolvimiento no es el esperado y que ha llegado a la conclusión que no estás en la capacidad de desarrollar en el puesto de comercial. Qué insultante, ¿no? Sí, claro, es como que te están diciendo eres un incompetente y ya no puedes continuar. Y yo en ese momento estaba muy nerviosa y no sé cómo saqué fuerzas y atiné a decir, pero ¿bajo qué pruebas me están diciendo esto si yo lo único que recibo de mi jefe son buenas referencias, que vamos a hacer esto, que el otro mes viene esto, que lo estás haciendo bien, que felicidades, que nos vamos a reunir? Entonces, ¿en qué momento cambió todo? Le digo, y aparte que yo ya presenté mis papeles que estoy embarazada y por la ley no me pueden despedir. Y ella me dice, no, es que no es por eso, no es por el embarazo, el tema del embarazo es muy aparte. Y yo le digo, no es que sea muy aparte, es bajo la ley. Y en ese momento mi jefe me comienza a decir, no, porque has mandado esta información mal, ha pasado esto, he tenido problemas con la otra gerencia. Y lo único que le dije fue, bueno, usted sabe por qué ha sido, porque la capacitación que me han dado ha sido de una semana y no tienen los recursos suficientes para poder desarrollar bien el puesto y con las demás personas de trabajo, ¿no? Y yo también dije, ¿por qué me dicen que no me relaciono con mis compañeros de trabajo si tengo que estar en constante relación con ellos porque son comerciales? Ujú. O sea, no contratan un comercial que no tenga una buena relación, no tiene sentido. Por supuesto. Y bueno, en ese momento me dicen eso y entonces me dicen que me van a pasar una carta con mi liquidación y que por favor le envíe firmado. Y yo en ese momento dije, eso está mal y yo les comuniqué, ¿no? Le digo, primero me citan
a una reunión sin decirme lo que estaba pasando realmente, me graban sin decirme que es para un despido y quieren que firme una carta. Le digo, lo siento, pero yo no voy a firmar ninguna carta porque esto no es de acuerdo a la ley. Y colgamos la llamada y ahí nomás me llegó el correo, la carta. Entonces respondí el correo diciendo no estoy de acuerdo con su decisión y no voy a proceder a firmar nada. Y lo que recibí a las 2 horas fue la misma carta con la liquidación con 3.500 soles más. Que con eso ellos pensaban que ibas a firmar iba y a ya. aceptar y ya. Y volví a responder lo mismo. Y me llegó otra oferta con creo que como 5.000 soles más. Y yo seguía rechazando, ¿no? Entonces dije, no. Y me acuerdo que ese día salí a comer con mi esposo y me dice, hay que buscar un abogado para asesorarnos. Encontré en internet abogado laboralista y el que tenía más recomendaciones, lo busqué, lo llamé, fuimos hasta su oficina y me dice, esto sí puede proceder. Mandamos una carta diciendo como que se contradigan de todo lo que había pasado y que me repongan a mi puesto de trabajo, como si nada hubiera pasado, ¿no? Claro, tú querías volver a trabajar. Sí, yo quería seguir trabajando, porque obviamente tenía el seguro y tenía Claro. todos los beneficios. Entonces, yo quería seguir haciendo mis funciones de trabajo, a pesar de que había pasado todo el hostigamiento y sabía que no iba a hacer lo mismo. Pero profesionalmente tenía que hacerlo, ¿no? Entonces me respondieron y dijeron que no estaban de acuerdo y que por favor firme la última liquidación que me habían enviado. Entonces mi abogado me dice, ¿tienes algún activo de la empresa? Y yo todavía tenía la laptop. Entonces mandé un correo diciendo que por favor me reciban la laptop y nadie me respondía. Entonces mi abogado me dijo, eso lo pueden tomar como robo o como algo para que tú no puedas proceder con la denuncia, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a la oficina y la dejé y se firmara un chico de TI que me estaba aceptando la laptop y dejé todo. Entonces mandé otro correo y les dije, sabes que ya dejé todo, no estoy de acuerdo, voy a proceder legalmente contra ustedes. Y ya mi abogado me redactó todo, hicimos la denuncia, obviamente pasó bastante tiempo y la primera instancia fue una negociación que ellos seguían defendiendo que era por incompetencia del puesto. Y sus pruebas eran un correo y el video que habían grabado. Ellos lo presentaron como prueba. Entonces, pero no era una prueba tan buena porque ahí tú te defendiste. Sí, claro. Entonces, ahí justo los jueces ven, ¿no? Que yo estaba totalmente desencajada, que no tenía ningún conocimiento porque no me habían avisado. O sea, no es que te mandan un memo o algo antes. Claro, no te dieron ningún anuncio antes de esto. No, ninguno. Entonces, los jueces deciden dar por ganada a mí la primera instancia. Van a la segunda instancia, igual, lo mismo. Ellos no se presentaron. Y luego piden una casación, va a la otra instancia y seguía ganando yo. Entonces, recién este mes creo que me dio un correo. Que Luca ya tiene 4 años. Luca ya tiene 4 años, pero me dio un correo y me dicen que van a hacer los cálculos para que la empresa pueda hacer los pagos, ¿no? Pero el tema es cuántos años han pasado, casi 4 años, para que pueda hacer valer los derechos legales, porque ni bien salí del trabajo, al día siguiente me acuerdo que llamé a la clínica para programar y me dijeron, ya no tienes seguro, o sea, el seguro ya no está activo. Y yo me pongo a pensar, ¿no? En cómo alguien que de repente no tiene un apoyo o una pareja de madre o el soltera, conocimiento. O el conocimiento también, como dices, ¿no? De pensar que si contrato a un abogado es súper caro. Y no es así, o sea, si encuentras un buen abogado no te sale caro, porque tú, bueno, obviamente te cobra por enviar los papeles, pero a lo que vas a recibir, porque es tu derecho recibir eso, vale inclusive la pena. tú puedes pedir que la empresa no solo le pague al abogado que tú has tenido que contratar para defenderte, sino también exigirles pues justamente todos los daños que te han causado por todo lo que pasó. Sí, daños y perjuicios, que es lo que planeo hacer ahora que ya culmine eso. Ese procedimiento. Sí, yo creo que la justicia que tarda mucho ya no se siente tan justicia, pero me alegra igual que por fin hayan llegado a este punto, ¿no? De reconocerte. Todo el tiempo que ha pasado, todo el tiempo que debieron reconocerte, que son, aparte de los 9 meses de embarazo, todo un año de lactancia. Yo sé de familiares cercanos, de amigos, que inclusive las empresas son tan malas que cuando termina tu año de lactancia, al día siguiente te despiden. Y eso quiere decir que te despiden al día siguiente del cumpleaños de tu hijo. O sea, es súper triste.
Y creo que es algo contra lo que las mujeres seguimos luchando, ¿no? Porque que haya una embarazada en la empresa para algunas compañías, no para todas felizmente, pero es un tema grande y negativo. Sí, es verdad. Y justo en el área que estaba, había otra chica que estaba embarazada y estaba saliendo justo de periodo de lactancia. Ujú. Entonces, cuando yo me enteré, también me preocupé porque dije, va a salir una y ahora vengo yo, ¿qué van a decir? Entonces, también ese que dirán, ¿no? De, pucha, estás embarazada, de repente tu rendimiento ya no va a ser el mismo, o piensan varias cosas, ¿no? Ujú. Pero lo que más me chocó fue la salida sorpresiva y también de que me dejaron sin seguro, ¿no? Me dejaron sin Sin protección de salud, seguro, con un sí. bebé en camino. Y en ese momento lo que tuvimos que hacer es que bueno, ahora es mi esposo, pero en ese entonces solamente era mi pareja, firmó un documento de que reconocía al niño no nacido Claro, para para que que yo lo pueda puedan acceder a atender. su EPS y me pueda atender solamente temas de Embarazo. maternidad, Ujú, ¿no? O sea, maternidad. si yo me enfermaba o algo, no. O sea, era Ujú, temas de maternidad claro. explícitamente, ¿no? Sí, de hecho complicaron toda la situación. Sí, claro, porque, o sea, en ese momento yo tenía la suerte de tener a alguien a mi lado, pero me imagino que hay muchos casos que De están madres solas. solteras, ¿Y qué cómo haces en terrible. ese caso? Porque atenderte acá por clínica particular es muy Es caro. muy, muy caro. O sea, Es en muy 4 caro. citas tranquilamente se va todo un sueldo mínimo. Sí. Me parece importante compartir esa experiencia que habías tenido. Eh, Quiero que me cuentes cómo fue este segundo embarazo que tienes. O sea, Sí, sí, cómo lo sí. planearon. Eh, ¿Cómo te sentiste también, ¿no? Al estar embarazada nuevamente y tener que pasar también por todo el proceso de ir al doctor, igual esta primera sí. ecografía. Al inicio lo conversábamos mucho porque si bien es cierto que, y me imagino que muchos papás con niños con síndrome de Down lo han escuchado, que te dicen, tienes que tener otro hijo porque tu hijo tiene síndrome de Down, o quién lo va a cuidar cuando sea más grande. Ujú, Y era algo que lo escuchábamos mucho, pero yo no quería que sea por eso, ¿no? No quería que tenga un hermano o una hermana para que lo cuide, ujú. o para que lo atienda, o para que a futuro se Vea por encargue de él. él. Ujú. Claro, no quería que esa sea la idea, ¿no? Entonces nosotros dejamos pasar el tiempo. Bueno, yo también tuve una cirugía de espalda que tampoco me permitió estar embarazada al menos Sí. un año. Pero este último año ya lo pensábamos, lo hablábamos así como que sí, no, hasta que nos dimos cuenta que a Luca le gusta jugar mucho, pero quiere jugar con alguien. Entonces, cada vez que veía amiguitos así, y cuando eran más chiquitos, los cuida con tanto cariño, se acerca a ellos, les soba su carita, les da besos, abrazos. Entonces decía, ¿y si tenemos otro hijo? Para que juegue con Luca, porque va a tener 4 años. Yo me llevo con mi hermana 5 años y mi esposo se lleva 6 años con su hermano. Entonces dijimos, tú te llevas mucho, mi hermana y yo. 5 años va a ser salida de inicial y salida de primaria y salida de secundaria, mejor 4. Entonces dijimos, sí, bueno, ya hay que intentarlo. Y me acuerdo que los papás de mi esposo estaban acá en Perú, nos llevaron de viaje a la selva con Luca y todo, y yo en ese momento yo decía en mi cabeza, ya estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. A pesar de que no sabía la prueba todavía, pero yo ya sabía que estaba embarazada. Algo te lo decía. Sí, y regresamos, hicimos la prueba y estaba embarazada. Entonces, yo quería contarles a mis suegros en ese momento, pero mi esposo decía, no, ¿y si pasa algo? Entonces ya tenía el temor, ¿no? Y decía, bueno, sí, tienes razón. Le contamos a mis papás, se alegraron también porque veían que Gianluca también, no lo mismo, quería jugar con alguien y entonces ya iba a tener a alguien con quien jugar. No, no solamente alguien que lo iba a ver de grande, sino realmente un compañero o una compañera de juegos, ¿no? Entonces sí, busqué nuevamente al doctor con el que me vi con Luca y el doctor se acordaba mucho de mí por toda la experiencia que había vivido. Fue algo bonito verlo nuevamente y que me dé esa tranquilidad, ¿no? Porque lo primero que me dijo es, no necesariamente tu hijo va a venir con síndrome de Down otra vez. Me dice, tú has tenido un embarazo, has tenido síndrome de Down, si bien es cierto los riesgos aumentan, pero no es algo que das por Claro. hecho. Entonces me sentí muy bien cuando me dijo eso, programamos la primera ecografía y en esa primera ecografía yo estaba nerviosa. Y ahora ya podía entrar con mi esposo, ¿no? Entonces le digo, bueno, voy a ir a la ecografía, nos van a ver la translucencia nucal, que era el tema, ¿no? Sí.
Y cuando entro le digo al doctor, no te preguntan, ¿tienes más hijos? Y le comento, sí, tengo un niño, pero tiene síndrome de Down. Entonces me han dicho que esa información es relevante para la ecografía genética. Y entonces la doctora se pone a hacer y me dice, no, todo se ve bien, todo se ve en orden. Y me enseñan los marcadores. Y me dice, mira, si yo coloco acá que no tienes, o sea, que tienes un hijo regular, la probabilidad es 1 en 6.000. Tal cual fue con Gianluca, 1 en 6.000. Pero si yo coloco que tienes un niño con síndrome de Down, la probabilidad es 1 en 500. O sea, aumentaba bastante. Me dice, si ustedes desean, se pueden hacer un ADN fetal para ver si hay tendencia que pueda tener alguna trisomía o no. Y solo si desean, para la tranquilidad de usted. Pero ahorita yo veo que el bebé se ve todo bien. Entonces salimos y lo conversamos con mi esposo nuevamente, ¿no? Y yo le digo, no creo. O sea, no creo ya, tanta suerte. Pero también le decía, ¿no? Ok, invertimos ese dinero porque no es barato, ¿no? Creo que averigüé y estaba casi $1,000 hacerlo acá. Y aparte de eso es que si sale que tiene probabilidades, toca la hemiocentesis. Entonces, que es otro presupuesto. Claro, es otro presupuesto. Entonces le digo, la verdad es que ahorita prefiero invertir el dinero en la educación y en la terapia y en Luca, porque si finalmente sale que tiene síndrome de Down, no va a cambiar nada, igual lo vamos a querer, ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo hacerlo más rápidamente, entonces No es le dije, necesario. no es necesario, no. Y continuamos con las ecografías, claro, siempre informándole al doctor que recuerde que tengo un niño con síndrome de Down, para que de repente tenga un poco más de análisis, ¿no? Por ahí, de ver el cerebro, el corazón, pero hasta ahorita todo ha ido bien, la verdad. Y siento que es un embarazo tranquilo, ha sido muy diferente porque, bueno, nos enteramos que es una niña, entonces sí, el cambio ha sido totalmente distinto al embarazo con Gianluca, pero sí siento que ha sido súper diferente, más tranquilo, más calmado. Mi doctor ya sabe toda la experiencia que he vivido, entonces me tiene como engreída. Entonces sí, siento que esta es una experiencia muy bonita. Claro. Y compartirla con Luca, porque Luca entiende, le dices, ¿dónde está la bebé? Y viene a la barriga, le da besos. Le digo, ¿dónde está tu hermanita? Pero si le dices que le invite algo, le no. Entonces, sí, creo que va a ser muy bonito verlos juntos. Claro. Que va a ser buen hermano mayor. Sí, va a ser un buen hermano mayor, engreidor, yo creo. Pero ahorita sí está con mamitis aguda, de que todo quiere ser conmigo. Ya presiente a lo que va a pasar. Sí, no quiere soltarme por nada, pero sí creo que le va a ir bien porque es un niño muy independiente, muy responsable. Entonces ya lo estoy entrenando para que me ayude a traer pañales, pañitos. Qué lindo que estés embarazada de nuevo. Y además, este embarazo quizás con menos incertidumbre, ¿no? Porque si bien el de Luca sabían igual ya con certeza como a la mitad del embarazo, igual no sabías a lo que te ibas a enfrentar, pero ya luego viste que en verdad no era tan duro ni tan feo como te lo pueden pintar a veces en internet. Sí, es verdad. Sí, no todo lo que ven en internet es cierto. Por eso digo, yo creo que las mejores aliadas son otras mamás que pasan por lo mismo, ¿no? Sí, y tengo muchas mamás que nos escriben también a preguntarnos, ¿dónde lo llevas a terapia? Y yo les paso los datos, ¿no? Le digo, acá, o hace con tal persona, cómo le va, cuántas veces por semana, cómo hacen en casa, porque incluso en casa, Luca, yo no, como te digo, no lo tengo como un niño bebito chiquito, sino le digo, Luca, ya te terminaste de bañar, deja tu ropa sucia en el cesto de ropa sucia. O si yo toca lavar, él me trae el cesto de ropa sucia y mete la ropa sucia a la lavadora. Claro. O sea, sabe sus funciones. Cuando vamos a hacer, no sé, un jugo de fresa, él viene, pone su banco, mete sus fresas a la licuadora. Y él ya es chef y se toma su propio jugo. Bello. Entonces, yo creo que darle esas responsabilidades lo ha ayudado bastante a él, ¿no? De que no solamente todo es juego, ¿no? Sino también hay otras responsabilidades que hacer, ¿no? Incluso mis papás tienen un negocio de ferretería y a veces lo llevo allá a la ferretería y cuando entrega las boletas él jala el ticket y él quiere entregar al señor y le da su vuelto. Ya estaba preparándose ahí para la trabajar. vida. Sí. ¿Te sientes orgullosa de la madre que eres? Sí, yo siento que sí, me siento muy orgullosa de lo que he podido lograr, tanto de mí como mamá y como de Gianluca, ¿no? Creo que el nivel que está alcanzando es un nivel muy bueno para su edad.
y sobre todo que está creciendo con mucho amor, mucho cariño, rodeado de personas que lo quieren y también que lo admiran, ¿no? De que haya avanzado tanto y que haya servido de inspiración para tantos niños y me siento muy orgullosa de eso. ¿Por dónde es que compartes la vida de Luca, las terapias que hace? Por TikTok tiene su cuenta que es Gianluca Edición Especial. Entonces ahí estuvimos compartiendo. Ahora ya no estamos tan activos por el tema del embarazo, pero sí trato de compartir varios logros, varios tips de terapia que ha tenido o cómo le va en el nido, ¿no? Porque incluso en el nido que está Gianluca, que como mencioné es un nido estatal, cuando llegó él no habían otros niños con síndrome de Down. Y al año siguiente vinieron 2 amigas más al nido y pusieron a sus hijos ahí. Y luego una más. Entonces hemos ido poblando el nido con niños. Pero las mises yo creo que están súper preparadas. Siempre y cuando tengan la vocación, ¿no? De querer enseñar con paciencia y con amor, yo creo que ven resultados en ellos y eso también las pone orgullosas a ellas mismas del trabajo que están haciendo. Qué bonito que hayas encontrado gente con vocación también. Así como te encontraste con malas personas, Sí. o bueno, personas sin vocación o sin tacto y empatía, qué bueno por este otro lado que también hayas tenido la suerte de cruzarte con profesionales que les guste su trabajo y que lo disfrutan. Sí, yo creo que eso es muy importante y también la compañía que tienes de otras mamás, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un grupo con otras 2 mamás que podemos compartir no solamente el tema de que nuestros hijos tienen síndrome de Down, sino de que nos tenemos como una contención, ¿no? Como, no sé, si alguien tiene un problema en su casa con su pareja o con un familiar o algo, nos escribimos entre las 3 y estamos siempre pendientes de cómo estás, necesitas algo, te ayudo en algo o algún consejo de los bebés de terapias. Siento que armar un grupo así con tan poco tiempo de conocernos, porque no las conocía mucho, pero ahora ya las conozco mucho, nos ha ayudado bastante a contenernos porque no es lo mismo ser una mamá de un niño regular que de un niño con síndrome de Down, porque si bien es cierto no queremos que hayan diferencias, pero existen y también la carga es diferente porque O sea, la carga económica. Sí, no es solamente llevarlos al nido, sino tienes que ver las terapias, en caso tengan afecciones hay que ver el tema de las afecciones, que también es otra carga económica, es estrés para la mamá. Entonces, siento que la responsabilidad es más grande, ¿no? Sí. Así como la satisfacción y los logros son mayores porque te has esforzado un montón para que logre caminar y camina. Claro. Entonces, sí, siento que tener esa contención te ayuda un montón. Sí, la red de apoyo definitivamente es algo que, tal cual lo dice el nombre, es una red porque te sostiene. Sí, porque nadie te va a entender como otra mamá que tiene a su Sí. niño con síndrome de Down. Sí, que habla el mismo lenguaje que tú. Sí, sí. Bueno, Raiza, ¿qué le dirías a la Raiza que escuchó la noticia por primera vez, o sea, confirmó la noticia por primera vez y lloró, y lloró mucho? Bueno, le diría que no tenga miedo, que todo no es como lo pintan en las redes, en Google, que no todo es negativo y que su hijo va a ser su mayor orgullo. Bueno, abajo vamos a dejar todas tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan seguir también un poco de la vida de Luca. Sé que contestas mensajes cuando tienes tiempo, igual. Sí. Ahí si alguien tiene alguna duda o quiere algún consejo, creo que es bonito que puedan comunicarse, ¿no? Y quién sabe, ir creando una red de apoyo más grande. Yo, cuando vi a Luca, me pareció un niño hermoso, porque era el niño que más bailaba, el que estaba más feliz con las maracas. Sabe todos los pasos. Sí, aparte que lo viste es como un principito. Sí, me encanta cambiarlo así como grande. Sí, se ve hermoso. Entonces, me alegra que ahora vaya a ser hermano mayor. Y bueno, que sean una familia muy feliz y muy bonita. A ustedes les agradezco mucho por ver este episodio. Siempre es bonito saber de la historia de alguien porque creo que nos puede nutrir en diferentes aspectos y nos puede ahorrar inclusive emociones o momentos o sus experiencias pueden ayudarnos a que la experiencia de cada uno sea más fácil. Así que gracias por ver este episodio. Si les gustó, compártanlo. Y si quieren saber más de Gianluca, vayan a seguirlo a sus redes sociales. Nos vemos en otro episodio. Adiós.